¿El mal nace o se crea? Si te dijera que algunos de los crímenes más perturbadores no fueron cometidos por adultos, sino por niños que deberían estar jugando, riendo, soñando, pero en lugar de eso, terminaron arrebatando vidas. Hoy no vamos a hablar solo de asesinatos, vamos a hablar de algo mucho más incómodo, porque los casos que estás a punto de escuchar no solo desafían la lógica, desafían todo lo que creemos saber sobre la inocencia. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Hay algo que nadie quiere aceptar, que el mal no siempre tiene rostro adulto, que a veces tiene voz infantil, ojos inocentes y manos pequeñas. Pero lo más inquietante no es eso, es que en algunos casos no hubo arrepentimiento, no hubo miedo, no hubo nada, solo vacío. En criminología existe un término poco conocido, rasgos de frialdad emocional. Niños que no responden al dolor ajeno, que no entienden la culpa, que no desarrollan empatía. Pero aquí entra la pregunta incómoda. ¿Eso es biológico o es inducido? Algunos estudios sugieren daño neurológico, otros abuso extremo en la infancia. Existe una teoría poco discutida, que algunos niños no desarrollan empatía de la misma forma que todos, que ciertos cerebros simplemente no sienten. Otros hablan de traumas extremos, ambientes rotos, violencia invisible. Y luego están los que creen en algo más oscuro, que ciertos individuos nacen con una desconexión total hacia la humanidad. Hoy vas a escuchar historias reales, nombres de verdad, pero lo más importante, vas a decidir tú mismo, ¿son víctimas o algo más? Año 1999, Pembroke Park. Un niño de 12 años, una niña de 6. Un lugar común, casas normales, vecinos que se conocen. Nada, absolutamente nada hacía pensar que ahí ocurriría uno de los casos más inquietantes en la historia criminal infantil de Estados Unidos. Lionel Tate tenía 12 años, un niño un poco alto para su edad. No era un niño cualquiera, su madre era policía. Creció rodeado de disciplina, pero también de mucha presión. Fuerte, activo. Desde pequeño, Lionel mostraba comportamientos agresivos, pero había algo que quienes lo rodeaban notaban. No entendía su propia fuerza, no medía consecuencias y tenía una fascinación obsesiva con la lucha libre. No como entretenimiento, sino como algo que imitaba constantemente. El 28 de julio de 1999, Lionel Tate estaba en casa con Tiffany O'Nick. Ella tenía solo 6 años, confiaba en él, jugaba con él. Para Tiffany era solo un día más. Pero en algún punto el juego cambió. Lionel comenzó a replicar movimientos que veía en televisión. Llaves, lanzamientos, golpes. Pero aquí hay algo clave. La lucha libre es solo actuación. Pero para Lionel no lo entendía. Para él era real. Según los forenses, Tiffany sufrió lesiones similares a las de un accidente automovilístico. No fue un golpe, no fue una caída, fue una secuencia. Tiffany fue lanzada repetidamente, su cabeza impactó contra superficies duras, su cuerpo recibió más de 30 lesiones. El tipo de daño no coincidía con un accidente, coincidía más bien con violencia sostenida. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Después del ataque, Lionel no llamó a nadie, no intentó reanimarla, no pidió ayuda, simplemente se detuvo, como si el juego hubiera terminado. Durante los interrogatorios, Lionel repetía una frase: estábamos jugando, sin emoción, sin lágrimas. Expertos le preguntaron: ¿fue incapacidad para medir su fuerza?
o una desconexión total del sufrimiento ajeno. Porque Lionel no intentó ayudarla, no pidió ayuda, solo continuó. Porque una cosa es no entender y otra muy distinta, no reaccionar. El juicio fue un espectáculo mediático, un niño enfrentando cadena perpetua. El jurado vio las fotos, escuchó a los médicos y decidió tratarlo como adulto. Pero el caso dividió la sociedad. Algunos decían, es un monstruo, y otros, es un niño que nunca entendió lo que hacía. Años después, la sentencia fue revertida, y Lionel eventualmente salió. Pero aquí la pregunta es, si no entendía, ¿por qué nunca intentó detenerse? Ahora pasemos de un posible accidente a algo mucho más frío, mucho más calculado. Saint Martins, Alicia Bustamante, no tuvo una infancia estable, padres ausentes, adicciones, problemas legales, fue criada por sus abuelos. Pero incluso en ese entorno había señales. Autolesiones de temprana edad, intentos de suicidio, fascinación con la muerte, interés por lo macabro. No como miedo, sino como una curiosidad, como una necesidad de sentir algo. Días antes del crimen, Alicia comenzó a planear algo. No fue impulsivo, fue metódico. Cavó un hoyo en el bosque, luego otro. Probó la profundidad, evaluó el lugar. Esto es importante porque ella estaba ensayando. Elizabeth Otten, de 9 años, pasó por el lugar, confiada, sin sospechar nada. Alicia la llamó y en cuestión de minutos todo cambió. El ataque fue silencioso, rápido pero brutal. Estrangulamiento, corte en el cuello, enterramiento inmediato. No hubo caos, no hubo duda. Esa misma noche, Alicia regresó a casa, se bañó y escribió en su diario. Hoy fue un día increíble. Nunca me había sentido tan viva. Esto no fue ira, no fue venganza. Fue búsqueda de sensación, como si necesitara cruzar esa línea para poder sentir algo. Cuando fue arrestada, Alicia no negó nada, confesó, pero lo más inquietante fue su actitud, tranquila, cooperativa, sin colapso mental. No había culpa, no había miedo, solo satisfacción. ¿Psicopatía? ¿Búsqueda de control? ¿O algo más profundo? Durante el juicio, Alicia lloró, pero muchos expertos dijeron algo inquietante. Esas lágrimas no eran por la víctima, eran por ella misma. Una desconexión total. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué lleva a alguien a querer sentir a través de la muerte? Y ahora, lo que sigue no debería ser posible. India, una zona rural, pobreza extrema, falta de supervisión. Pero incluso en esos contextos hay límites. Y Amarjit los cruzó todos. Su primera víctima fue un bebé. Después, otro. Y luego, otro más. No había provocación, no había conflicto, solo había oportunidad. Los ataques eran similares. Estrangulación, silencio, abandono del cuerpo. Lo más inquietante es que durante meses nadie sospechó porque ¿quién sospecha de un niño de 12 años? Cuando finalmente fue interrogado, Amarjit habló, sin presión, sin miedo, describió cada acto como si se tratara de algo cotidiano. Los investigadores quedaron impactados por una cosa: no había emoción, ni orgullo, ni culpa, solo había neutralidad. Un agente dijo: nunca habíamos visto algo así en alguien tan joven. Amarjit no encajaba en ningún perfil. No era reacción, no era una trauma evidente, era frialdad pura. Era como hablar con alguien que no entiende el valor de la vida. Pero otros pensaban algo peor, que sí lo entendía y simplemente no le importaba. Y ahora el caso más perturbador de todos, porque mezcla la mente humana con la influencia de algo intangible. Waukesha, año 2014. 2 niñas de 12 años aparentemente normales. Morgan Geyser y Anissa Bayer. Buenas estudiantes, familias normales, pero con un factor en común.
consumo intenso de contenido oscuro en internet, especialmente historias de creepypasta, foros oscuros, narrativas de terror psicológico. Morgan comenzó a creer que Slenderman era real, pero no solo eso. Creía que podía leer su mente, que observaba constantemente, que exigía pruebas de lealtad. Anicia la siguió. Pensaban que debían hacer un sacrificio para demostrarle su lealtad. Invitaron a su amiga Peyton, rieron, jugaron y luego la llevaron al bosque. Ahí la sujetaron y comenzaron a apuñalarla una vez, 2, 3, hasta 19 veces, cada herida más profunda que la anterior. La dejaron morir. Contra todo pronóstico, Peyton sobrevivió, arrastrándose, sangrando, hasta encontrar ayuda. Y lo más aterrador, Morgan y Anissa no huyeron. Caminaron tranquilamente, convencidas de que Slenderman las estaba esperando, como si lo que hicieron tuviera sentido. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia temprana, pero eso no explica todo. ¿Por qué Anissa participó? ¿Por qué ambas coincidían en la misma narrativa? Aquí es donde todo se vuelve más oscuro. ¿Internet puede moldear la mente de un niño hasta convertirlo en asesino? ¿O solo despierta algo que ya estaba ahí? 4 historias, 4 realidades imposibles de ignorar. Niños que matan, niños que no sienten, niños que planean, pero todos tienen algo en común: ausencia de empatía. Entonces te dejo una pregunta: ¿el mal se aprende o se trae desde el nacimiento? Porque si la inocencia no es garantía, entonces nadie está realmente a salvo. Y aquí viene una pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué pasaría si algunos cerebros simplemente no están diseñados para sentir? Y si el sistema educativo, la sociedad y hasta la propia familia no pueden detectar a tiempo a quienes ya están rotos? O peor aún, ¿y si no están rotos? ¿Y si funcionan exactamente como fueron diseñados? Si este episodio te hizo sentir incómodo, entonces está funcionando. Porque la realidad es esta: el mal no siempre se aprende. A veces simplemente despierta. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también en Facebook como La Fortaleza con doble Z.